Estamos de regreso y estamos hablando de diabetes. Estamos con la doctora María Ebel. Recuerden que ella trabaja con nosotros en el Sanatorio Boratti, pero también se las arregla para estar en Oberá, en Alén, en Campo Grande y después no sé para dónde irá. Venimos hablando de, bueno, qué es la diabetes, el cuadro clínico, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, y hablamos también mucho de las complicaciones a donde uno nunca quiere llegar, y es el momento de hablar del tratamiento, que es importantísimo, y también vamos a dedicarle unos minutos a otras cositas, como les decía, con esta época de pandemia que estamos viniendo. Así que, doctora, bueno, todo suyo. Sí, bien. En cuanto al tratamiento, el pilar del tratamiento de un paciente con diabetes siempre es la dieta, ¿sí? La alimentación lamentablemente saludable. Es la dieta. La alimentación saludable es lo principal, y uno llama alimentación saludable a aquella persona que come, digamos, por lo menos 4 comidas en el día, ¿sí? Puede realizar o no 2 colaciones, sí. Que durante el día por lo menos consuma 3 vegetales, ¿sí? Y 3 frutas, 3 tipos de frutas diferentes, sí, en diferentes momentos del día, ¿sí? Acá podemos ver, digamos, gráficamente cómo se divide el plato. Si la mitad del plato está ocupada por vegetales frescos, y la otra mitad dividida en 2 porciones. Una sería para las proteínas, cualquiera de ellas, siempre sin grasas. Sí. En lo posible se recomiendan las carnes blancas y el consumo de pescados. Cualquier carne igual termina siendo, digamos, benéfica para el organismo, pero eso es lo que se recomienda. Y en una pequeña proporción los hidratos de carbono. Para que nosotros podamos decir que es saludable, también tiene que tener el correcto consumo de agua de sí, vaso, ¿sí? Se recomienda más de 8 vasos por día, dependiendo de la época y del lugar en donde estemos habitando. También disminuir el consumo de sal a 2 gramos por día. Y claramente evitar, digamos, los alimentos procesados, ¿sí? Los famosos alimentos procesados. ¿Y cuáles son estos? Estos alimentos son los envasados, ¿sí? Tanto, por ejemplo, las galletitas, dulces o saladas, el maní, ¿sí? el palito, el chisito, todos esos productos empaquetados, dulce de leche, ¿sí? Mermeladas de fabricación. También evitar los embutidos, el ketchup, la mayonesa, también son alimentos altamente procesados, la salsa de soja. Todas las cosas más ricas, ¿no? Todas las cosas más ricas para el paladar, lamentablemente, y disminuir claramente la ingesta de grasa, ¿sí? Sí. Claramente está de más decirlo, que hay que evitar el consumo de azúcar, de cualquier tipo de azúcar, sea la rubia o sea la blanca, de miel y sus derivados, y aumentar la ingesta, digamos, de frutas y verduras frescas, lácteos descremados, sí, y carnes claramente sin grasa. Sí. ¿Sí? Básicamente es una alimentación saludable si uno la adapta al estilo de vida de cada paciente, digamos, y a la situación económica. Hoy lamentablemente nos cuesta eso más que la voluntad del paciente. Podemos tener, digamos, una buena nutrición y tratar, digamos, de manejar los controles de glucemia en los pacientes con diabetes, ¿sí? Bien. Otro pilar fundamental es la actividad física. Bien. Y cuando hablamos de tratamiento en la diabetes, tenemos que decirlo, que es el tratamiento individualizado. ¿Y a qué nos referimos con el tratamiento individualizado? Que tenemos que ver qué paciente tenemos enfrente. Hay diferentes, digamos, guías, tanto la Sociedad Argentina de Diabetes, la Americana de Diabetes, que sugieren determinados tipos de tratamiento, tanto para la actividad física y también para la alimentación, claramente, y los fármacos, pero siempre identificando el tipo de paciente que tenemos enfrente. ¿Y por qué decimos esto? Porque no es lo mismo indicar la actividad física a un paciente añoso con artrosis, sí, o un paciente que tiene un excesivo sobrepeso, una obesidad grado 2 o 3, o sea, el obeso mórbido, en donde tiene lesiones en las articulaciones, generalmente artrosis de rodilla por sobrepeso, y claramente va a desencadenar mucho dolor. O sea que la actividad física está recomendada, pero tenemos que visualizar qué paciente tenemos enfrente. Lo que se recomienda en general es realizar una actividad aeróbica diaria y en forma regular, o sea, regular que se sostenga en el tiempo. No nos sirve que una semana o un mes realice actividad física y después no la siga realizando. Lo que se sugiere son 150 minutos semanales, dependiendo del paciente. Si el paciente está entre 18 años y menos de 65 años y no tiene enfermedad cardiovascular, puede aumentar claramente la actividad física
a 75 minutos diarios, intercalando la actividad aeróbica que va a ser la caminata, andar en bicicleta, natación, zumba, o sea, danza. ¿puede hacer actividad física? Puede hacer actividad física, inclusive combinarlas en la semana con actividad de masa muscular. Estoy hablando del tratamiento indicado en actividad física en pacientes con diabetes. Sí. ¿Sí? Sí. Para ir intercalando, digamos, diferentes tipos de actividades. Siempre con el seguimiento del especialista, el seguimiento del cardiólogo, para que podamos programar la actividad física del paciente. Pero caminar es lo primero que nosotros indicamos en el consultorio, lo que más a mano tenemos y lo que el paciente se adhiere. Hoy en época de pandemia es muy complicado. Sí, ahora se viene la segunda fase, digamos que es un poco más compleja aún y van a haber más restricciones probablemente. La actividad que pueda realizar en la casa lo que pueda hacer es buena, ¿sí? Ya sea danza, zumba, actividad algo en la casa hay que buscar fija, para hacer. lo que sea, ¿sí? La actividad que pueda hacer el paciente a nosotros nos viene bien. Bien, y desde los pacientes añosos y los pacientes con diabetes denominada frágil, lo que hay que hacer es claramente evitar las caídas. En estos pacientes la exigencia es diferente. Como para que nosotros podamos aclarar un poco, el control metabólico se basa no solamente en el control de la diabetes, ¿sí? O sea, controlando la diabetes en valores de glucemia que estén lo más próximo a lo normal posible, ¿sí? A los 126, por debajo a 110 sería, que la hemoglobina glicosilada sea menor a 7, pero no en aquellos pacientes frágiles, porque hay riesgo de hipoglucemias y de caída y de fractura de cadera en los pacientes añosos. Ahí la tolerancia es un poco mayor en cuanto a los controles glucémicos, y claramente controlar las otras enfermedades acompañantes, como la hipertensión arterial, la dislipemia, cesar el hábito tabáquico, que es muy importante, y la reducción del peso en el 7 al 10% al momento del diagnóstico. Esas son las recomendaciones, digamos, para nuestro tratamiento en la diabetes. Sí. Si nos remitimos al tratamiento farmacológico, hay diferentes guías, digamos, de tratamientos. El tratamiento, vuelvo a insistir, que tiene que ser individualizado, porque hay fármacos que se deben usar en un paciente, por ejemplo, que tenga una enfermedad cardiovascular, llámese ACV o infarto, y no tengan ninguna otra comorbilidad, o sea, que no tengan falla renal, ¿sí? Con la función severamente deteriorada en ese riñón, o que no sean mayores a 70 años, un grupo de fármacos que son usados en estos pacientes que tienen beneficio no solo en la diabetes, sino a nivel cardiovascular. Sí. ¿Sí? En general hay muchos fármacos vía oral que se pueden usar en combinación, y en cuanto al tratamiento insulínico, es el tratamiento de elección en la diabetes tipo 1, que es la denominada infanto-juvenil, porque hay que hacer reemplazo hormonal. ¿Sí? Se usan insulinas basales, que son las que duran, generalmente las nuevas, los análogos duran más de 24 horas, ¿sí? Se usan una sola vez al día, y las insulinas rápidas, que son las denominadas prandiales, para imitar, digamos, la función pancreática. Bien. En general, digamos, eso es lo que tenemos que hacer. Insisto que hay que individualizar el paciente para poder realizar el tratamiento Cada uno adecuado. tiene su tratamiento, cada uno tiene su dosis, cada uno tiene su tipo de insulina. Exactamente. ¿No? Igualmente, el tratamiento insulínico en aquel paciente con diabetes mellitus tipo 2, que está catabólico, con esos síntomas que habíamos visto, con la pérdida de peso, la poliuria, polidipsia, son esos pacientes que necesitan tratamiento insulínico también, independientemente del tratamiento vía oral. ¿Sí? Y el seguimiento claramente no solo por el especialista en diabetes, sino también por el cardiólogo, ¿sí? El clínico, el hepatólogo, para ir evaluando, digamos, las diferentes comorbilidades que tiene el paciente. O sea que es, digamos, como que uno debería no consultar solamente al especialista en diabetes, sino sería un trabajo multidisciplinario, ¿no es cierto? Tiene que tener su cardiólogo, va derivando. Tiene que tener su cardiólogo, su nefrólogo, su oculista, si es que hay algún problema. Si hay obesidad, del especialista en obesidad y es un tratamiento o sea que es una enfermedad integrado. bastante compleja, ¿no? Muy compleja, la verdad, hay muchas complicaciones. Y otro dato a destacar, digamos, que la verdad que nos da mucha tristeza, que cada 8 segundos está muriendo un paciente en el mundo por diabetes y sus complicaciones. Cada 8 segundos. Tremendo, ¿no? Es un dato, la verdad, que es lamentable. Tremendo. O sea que, bueno, pero lo que es bueno saber es que hay cosas para hacer, hay muchos elementos para hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano. Si hay antecedentes en la familia hay que tomarlo en serio y pronto.
si uno lamentablemente ya tiene la enfermedad, bueno, habrá que adaptarse al tratamiento y a que debe recibir tratamiento de por vida y de que debe cambiar su dieta, sus hábitos de vida, comenzar a hacer algo de gimnasia, no ser tan sedentario, a quedarse sentado a mirar tele. O sea, digamos, se puede convivir con la diabetes, ¿no es cierto? Se la puede llevar tranquilamente bien. Claramente, sí. ¿No? Es una enfermedad crónica, lamentable, sí, que no tiene cura, pero sí, con buenos controles el paciente puede tener un buen estilo de vida, digamos, sí. Y de hecho, si nos referimos a la diabetes y el COVID, sí, la verdad sí, es lo que le iba a preguntar. ¿Qué le pasa a la persona diabética en este momento? ¿Tiene más, no, digamos, no más posibilidad de contagiarse porque eso depende de otras cosas? Pero si una persona que tiene una diabetes y que está en tratamiento, lamentablemente se contagiara de esta enfermedad, de este COVID, ¿la pasaría peor que otro? Y eso es una pregunta muy importante. De hecho, los pacientes preguntan esto frecuentemente en el consultorio. Lo que tenemos que llevar tranquilidad al paciente desde el punto de vista diabetológico, que el paciente que tenga buen control metabólico tiene el mismo riesgo de desarrollar enfermedad moderada a severa que el paciente no diabético. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si el paciente tiene buen control glucémico, o sea, glucosas próximas a 110, en el control de hemoglucotest, que es el control que normalmente se hace, el control capilar, ¿sí? en el domicilio, la glicosilada menor a 7, ¿sí? en lo posible, control de las grasas buenas y malas, ¿sí? de la dislipemia, la hipertensión, que la presión esté menor a 140/90, ¿sí? Si nosotros controlamos todo lo que es el combo, digamos, lo que es el síndrome metabólico en sí, incluida la diabetes, el riesgo de evolucionar en forma desfavorable, o sea, con gravedad y requerimiento de internación en unidad crítica, es menor. No significa que sea 0% del riesgo, ¿sí? Sigue existiendo el riesgo, pero en menor proporción. Remarcar también que es muy importante que todos los pacientes con diabetes, cualquier tipo de diabetes que tengan, o sea, siempre y cuando sea mayor a 18 años, tiene que administrarse la vacuna contra el coronavirus. Eso es indispensable, mayor a 18 años y con diabetes. Digamos que la diabetes puede considerarse un factor de riesgo. Sí. ¿No es cierto? Sí, si lo vemos de esa forma, sí. Si nosotros vamos a los datos estadísticos, tanto a nivel mundial y a nivel local, si nos remitimos a los datos del sanatorio, en el Sanatorio Borati, cursamos con internación de casi 200 personas en unidad crítica COVID. ¿Qué significa esto? Que fueron enfermedad moderada a severa o con evolución a severa, con requerimiento de internación en unidad crítica por una neumonía, ¿sí? Producto de esta infección viral. De esa cantidad de pacientes, el 70% tenía comorbilidades agregadas a la diabetes, hipertensión en frecuencia, diabetes, obesidad, dislipemias y tabaquismo también, y pacientes oncológicos en menor proporción. Pero si nosotros sacamos los pacientes que se conocían diabéticos en la institución, tenemos 41 personas con diagnóstico de diabetes al momento del ingreso. Otro grupo de pacientes que desarrollaron hiperglucemia pero no tenían diagnóstico, y de esos 41 personas con diagnóstico de diabetes e internación en unidad cerrada, tuvieron evolución desfavorable 12 de ellos y lamentablemente sufrieron el fallecimiento del mismo. Así que la verdad que son datos tristes, son datos lamentables. Como personal de salud nos toca a veces dar malas noticias, no solamente a los pacientes y familiares, en ocasiones nos toca también dar noticias desagradables a nuestra propia familia, ¿sí? A nuestros propios colegas. Estamos trabajando, la verdad, que sin descanso en este momento. Se está trabajando mucho. Sin descanso, y la verdad que estamos haciendo lo que podemos con esta enfermedad que recién estamos conociendo, que a medida que va pasando el tiempo va generando enfermedad en cualquier tipo de paciente, ¿sí? Por eso insistimos en los controles. Como dato, digamos, los controles con el especialista, o sea, con el diabetólogo, digamos, estamos tratando de volver a la normalidad en cuanto a los controles por consultorio, ¿sí? Siempre priorizando el paciente según el tiempo de evolución de su enfermedad y la comorbilidad, ¿sí? Como datos para la gente que nos está viendo es que continúen haciendo su alimentación saludable, que continúen haciéndose los controles diarios de glucemia, que continúen haciendo, digamos, la actividad física que se pueda hacer en la casa, que todo lo que puedan hacer es útil para el control de la diabetes, ¿sí? Que consulten, existen consultas telefónicas con su médico de cabecera,
y que no suspendan la medicación, digamos, diabetológica de ninguna manera. Bien, ¿sí? Perfecto. Así que no, creo que eso fue un panorama más que completo de la diabetes, ¿no es cierto? Bueno, la doctora nos explicó qué es la diabetes, cuáles son los síntomas, cuáles son las complicaciones, cómo se puede hacer el diagnóstico, cuáles son los distintos tratamientos. Muy importante lo que es todo lo atinente a la dieta saludable, a cambiar la forma de vida, los hábitos de vida, ¿no es cierto? A evitar el sedentarismo, a moverse un poco más, a cumplir con las recomendaciones de los especialistas, ¿no es cierto? Y también importante recalcar que es una enfermedad de un tratamiento de un enfoque multidisciplinario, o sea que lo tienen que ver varios especialistas a la vez. Y que le puede tocar a cualquiera. A veces hay relación con la familia, como lo dijo muy bien la doctora, y a veces no, nada que ver. A veces uno no tiene ningún antecedente y le tocó, y le tocó, ¿no es cierto? Y pasa a ser el 100% de la estadística, ¿no? Bueno, doctora, para cerrar, excelente la charla, excelente su exposición. Así que, pero siempre nos debemos un poquito a nuestra teleaudiencia, ¿no es cierto? Que nos preguntan algunas cosas y obviamente que va a tratar de responder la doctora. Yo simplemente voy a moderar acá. Bueno, tenemos algunas cositas que la gente quiere saber. Recuerden que la doctora la pueden encontrar en Posadas, la pueden encontrar en Campo Grande, en Oberá, en Alem, siempre anda dando vueltas ahí. Entonces van a poder hacer su consulta, ¿no es cierto? Doctora, buenas noches. En mi embarazo tuve 105 de glucemia. ¿Puedo considerarme una prediabética? Tengo antecedentes de mis abuelos, que los dos son diabéticos. No fumo ni tomo. Bueno, sí, eso es un apartado dentro de lo que es la diabetología, la diabetes gestacional. Es aquella que se adquiere durante el embarazo y los valores de diagnóstico en realidad son diferentes al resto de las diabetes. Sí. O sea, sería diagnóstico de diabetes según el valor que me dice, igual tendría que consultar al especialista. Perfecto. En ese momento. Digamos. Sí, hemos hablado cuando han venido los obstetras sobre todo, ¿no es cierto? Y bueno, muchas de las diabetes gestacionales, terminado el embarazo, digamos, desaparecen, no dan marcha atrás, pero hay algunas que quedan. Igual, eso justamente es un factor de riesgo que habíamos hablado. Sí. En el caso de que haya culminado su embarazo, tiene que hacerse la prueba de la tolerancia oral posteriormente, ¿sí? Si la glucemia de ayunas está alterada. Bien. Doctora, muy buenas noches. Quería consultarle, lo que tengo es sequedad de boca y necesidad de tomar mucha agua. Tengo 195 de glucemia. Eso podría considerarse ya una diabetes porque mi papá y mi tío son diabéticos. Aparte siento mucho cansancio, dolores en las piernas y lo que hablábamos hoy, las heridas tardan en curarse. Sí, sí, lamentablemente sí. Estamos, digamos, en un valor de laboratorio de glucemia de ayunas, la verdad, muy elevado. Tiene signos y síntomas clínicos, que es lo que habíamos hablado, justamente la polidipsia, que es el aumento en la ingesta de líquidos. Es uno de los síntomas, los factores de riesgo que menciona la señora y sí, lamentablemente sería diagnóstico de diabetes. Bien, esta señora es Nancy, nos escribe desde El Dorado. Así que bueno, habrá que llegar hasta El Dorado entonces. Buenas noches, doctor. Doctora, le consulto. Yo soy diabética tipo 2, mido 1,80 m, tengo 79 kilos. ¿Puedo saber a cuáles de las dietas o qué dietas me recomendaría? Soy de Oberá, me llamo Nati. Bien, el tema con la alimentación... Es grande, 1,80 m y 79 kilos, ¿no? El tema con la indicación de la dieta es con el paciente enfrente, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es evaluar, digamos, el índice de masa corporal en este paciente, el porcentaje de grasa y ver, digamos, qué comorbilidad tiene el paciente, porque la dieta claramente se indica de acuerdo al paciente. Si el paciente tiene compromiso renal, hay un tipo de dieta que no puede realizar, así que tendría que acudir, digamos, a un nutricionista o a su propio diabetólogo para que le indique la dieta, pero sin evaluar al paciente no se puede indicar, digamos, una dieta así al azar, ¿sí? Mientras tanto, la alimentación saludable es justamente lo que habíamos mencionado previamente. Perfecto.
Bueno, y esta vamos a mostrarla para que vean que es cierto, a ver si podemos tomar acá. Yo no le estoy, para que quede claro, me preguntan, ¿me pueden decir dónde atiende la doctora Ebel? Bueno, vamos a repetir entonces. En Posadas, en el Sanatorio Boratti. Sí, segundo piso, Mitre. Por segundo piso, especialista en diabetología, la doctora los espera en el Sanatorio Boratti. En Alem, en la Clínica Integral. Sanatorio Integral. Y también en el Hospital Samic de Alem. De Alem. Perfecto. En Oberá. Ceneuro. Ceneuro se llama, ¿no es cierto? Y también nos vamos hasta Campo Grande, al Sanatorio Sartori. Sartori, exactamente. Que es de una colega, ¿no es cierto?, que trabaja con nosotros en el sanatorio. Así que, bueno, la pueden ubicar en varios lugares de la provincia, ¿no es cierto? También, bueno, ella tiene en sus redes sociales, pueden comunicarse, concertar una entrevista, una visita, unos turnos, lo que sea, ¿no? Bueno, doctora, quiero agradecer infinitamente, todo muy instructivo, la gente de esto se lleva muchísimas cosas. Yo siempre digo, antes de terminar el programa, que este es un programa que lo ve gente de todos los niveles, de todos los estratos sociales. Lo ve desde el más humilde hasta gente que tiene un poder adquisitivo para decir, bueno, me voy a verla a la doctora, pago la consulta y está todo bien. Y también lo ve gente que por ahí tiene poco acceso a la salud, ¿no es cierto? Barrios donde no abundan los médicos, donde el acceso a la salud cuesta un poquito por los turnos. Entonces todas estas recomendaciones, estas charlas que uno tiene de la dieta, de cómo cuidarse, de mostrar las complicaciones para que uno empiece a cuidarse y tome noción de que no es una enfermedad banal, de que de los 200 pacientes que tuvimos internados hasta ahora por coronavirus en el Sanatorio Boratti desde que empezó la pandemia, pues son 200 que tuvimos, 40 tenían diabetes, ¿no es cierto? Eso nos está dando una importancia nos está dando digamos, marcando la importancia de la enfermedad, ¿no es cierto?, de lo relevante que es. Así que es importante, lo que decía la doctora, más allá de los controles, cumplir al pie la letra de los tratamientos. Esto se ha puesto difícil, no lo hablamos, pero no nos dio el tiempo, pero no nos vamos a ir sin decir esto, que en época de pandemia como que todo se espació un poco, ¿no es cierto? Los controles son más difíciles, el acceso a los profesionales es más difícil, por ahí uno se queda un poco con la dieta, hay gente que ha engordado, hay gente que ha dejado de hacer gimnasia porque o no la puede pagar o porque el gimnasio está cerrado, o sea que bueno, se armó un buen combo que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Así que, bueno, siguen preguntando, doctora, así que no nos van a dejar ir todavía. Bueno. Doctora, buenas noches. Hace un tiempo me hice un análisis de glucemia en ayuna y me marcó 97 miligramos para un normal de 60 a 110. Es normal. Peso 45, tengo 15 años. Sí, miren, el valor de glucemia. El valor de la glucemia fue 97 y aparentemente el rango que le marcaron fue entre 60 y 110. Es normal, digamos. Es entre normal. 70 y 110 es el valor normal, así que es un valor normal. Se puede quedar tranquila. Se puede quedar tranquila. Se controlará anualmente como lo hizo ahora. Claro, ¿No es cierto? Sí. Bueno, le quiero agradecer profundamente a la doctora Ebel, muchas gracias por venir. No, al contrario, doctora. Y bueno, a ustedes como siempre, gracias por estar allí, por acompañarnos todos los martes, como siempre en vivo, desde hace 10 años. Recuerden que nos pueden volver a ver el sábado a la 1 de la tarde, por este mismo canal, y que Dios mediante estaremos el martes que viene a las 9:05 de la noche, por un tema de interés por la salud, por el bienestar de nuestros niños, de nuestros adultos, de nuestros adolescentes, en general de toda nuestra población que tanto lo necesita. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias como siempre por todo. Que tengan una buena semana.